Todos esperaban que el adolescente en silla de ruedas saliera del refugio con las manos vacías, como cada otro visitante antes que él, pero cuando cruzó la mirada con un pastor alemán maltratado, el tiempo pareció detenerse. El perro abusado hizo lo impensable. Lo que sucedió después hizo llorar a todos, y lo cambió todo. Ethan apretó los aros de su silla mientras avanzaba lentamente por el pavimento agrietado, rumbo a la entrada del refugio. Tenía apenas 16 años, y nunca imaginó que su vida se vería así, atado al metal y al caucho. Con las piernas inmóviles desde el accidente que lo cambió todo, algunos voluntarios lo vieron llegar desde lejos, levantando la mirada de sus tareas. Sus rostros se suavizaron al reconocerlo. Sabían por qué estaba ahí, pero ninguno esperaba que se quedara mucho tiempo. La mayoría de los visitantes no soportaba la tristeza que se respiraba entre esas paredes. La madre de Ethan lo seguía de cerca, protectora, con una mano descansando suavemente sobre su hombro. Le susurró que podían irse en cualquier momento si todo se volvía demasiado, pero Ethan negó con la cabeza. Por razones que ni él mismo comprendía, necesitaba ver a los perros ese día. Tal vez, en sus ojos, encontraría algo que había estado buscando, algo que casi había perdido la esperanza de volver a sentir. Al fondo del refugio, en una jaula donde rara vez los visitantes se detenían, yacía un pastor alemán llamado Ranger. Su pelaje, que alguna vez fue de un soberbio tono sable, estaba apagado por el abandono y enmarañado a lo largo de sus costillas. Cicatrices cruzaban su hocico, marcas descoloridas de una vida encadenada en un patio trasero, donde nadie venía a calmar sus lamentos. Ranger no ladraba como los demás, solo observaba ojos oscuros y desconfiados, como si midiera el alma de cada persona que se atrevía a acercarse a su jaula. El personal del refugio había aprendido a mantener distancia. Si alguien se aproximaba demasiado, Ranger mostraba los dientes en silencio, su cuerpo tensándose ante los golpes que había aprendido a esperar. Lo habían rescatado meses atrás de una propiedad donde casi muere de hambre, pero incluso con comida regular y palabras amables, su confianza seguía oculta, tras muros invisibles. Algunos voluntarios murmuraban que Ranger estaba más allá de toda esperanza, demasiado roto para ser adoptado, pero nadie lograba rendirse del todo. Aún era joven, no más de 3 años, y en los raros momentos en que creía que nadie lo observaba, su mirada se suavizaba, y un tenue destello de esperanza brillaba detrás de sus ojos cautelosos. Ethan guiaba su silla de ruedas con cuidado por el pasillo angosto. El zumbido suave del motor se entremezclaba con los ladridos y gemidos que estallaban a su alrededor al llegar. Intentaba no estremecerse cada vez que unas patas golpeaban los barrotes metálicos o cuando un chillido agudo rebotaba en las frías paredes de concreto. Sus ojos se desplazaban de un rostro esperanzado al siguiente. Cada perro parecía empujar su hocico hacia adelante, rogando por un poco de atención. Algunos movían la cola con furia, otros solo se quedaban quietos, mirándolo en silencio, como si supieran que no todos los humanos venían con intenciones de hacer daño. Pero no fue hasta llegar a la última jaula que algo cambió dentro de él. Un nudo invisible se formó en su pecho. Ranger no se movía. Permanecía tendido, con la cabeza apoyada sobre sus patas delanteras, una oreja agitándose apenas ante el bullicio del refugio. Y entonces, Ethan se detuvo. El pastor alemán levantó la mirada lentamente, y en ese momento, sus ojos se encontraron. Fue como si dos almas rotas, luna en cuerpo, otra en espíritu, se reconocieran en un instante silencioso. Ambos sabían lo que era perderlo todo, ambos sabían lo que era que te miraran y solo vieran debilidad, daño, restos de lo que alguna vez fuiste. Detrás de Ethan, una voluntaria contuvo el aliento. Con cuidado susurró, acercándose un paso. No le gustan los extraños. Pero Ethan no sintió miedo, sintió algo distinto, sintió comprensión. Lentamente, con los dedos temblorosos, extendió la mano hacia la malla metálica. Su palma quedó suspendida a pocos centímetros del hocico de Ranger. El perro se tensó al instante. Durante un eterno segundo, el tiempo pareció aguantar la respiración con ellos. Entonces, como si algo dentro del animal cediera, Ranger se incorporó, con calma. Su cuerpo estaba rígido, pero no amenazante. No apartó la mirada, y paso a paso, se acercó. Cuando su hocico finalmente tocó la mano temblorosa del muchacho, un escalofrío recorrió a Ethan desde la cabeza hasta los pies. Sintió el aliento cálido del perro contra su piel. Su garganta se cerró de golpe. Por un instante pensó en retirar la mano, pero se quedó ahí, quieto, ofreciéndose con paciencia. Ranger permaneció así, sin moverse, su nariz apenas rozando los dedos de Ethan. Luego, muy despacio, dio otro paso y presionó con todo el peso de su rostro marcado contra la palma del chico. Los murmullos se elevaron detrás de Ethan, suaves, como si todos temieran romper la magia del momento. Una joven voluntaria se cubrió la boca con ambas manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Nadie, absolutamente nadie había visto jamás a Ranger hacer algo así, pero Ethan no notó las miradas, no escuchó los murmullos, estaba perdido en el milagro frágil que se formaba entre él y aquel perro herido. Con infinita delicadeza, comenzó a mover los dedos sobre la mejilla de Ranger.
El pastor alemán dio un pequeño respingo, pero no se alejó, al contrario, soltó un suspiro largo, tembloroso, como si algo que llevaba cargando durante años por fin hubiera encontrado alivio. Ethan sintió el pelaje áspero bajo sus dedos. Sintió los latidos del perro a través de la malla. Y de pronto algo dentro de él se quebró. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla y cayó sobre el dorso de su mano. Ranger se acercó un poco más, empujando suavemente con su frente hasta apoyarla en el regazo del muchacho. Quería cerciorarse. Quería saber si ese chico se quedaría, si no era solo otro ser humano más que iba a marcharse. Ethan se inclinó sobre él, sus hombros temblando, y apoyó la frente contra la verja. Nunca he hecho esto, susurró. Una de las trabajadoras del refugio, la voz entrecortada por la emoción. Nunca, con nadie. Ethan levantó la cabeza apenas lo suficiente para encontrar su mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, húmedos. Su voz salió baja, rasposa, como si las palabras vinieran desde un lugar muy profundo, tal vez solo. Necesitaba a alguien que también estuviera roto. Y en ese instante, ni el muchacho ni el perro se sintieron del todo solos. El encargado del refugio, un hombre canoso y de mirada firme, hizo una discreta señal a los demás para que se retiraran. Un poco. Nadie dijo nada, pero todos entendieron. Aunque la puerta de la jaula seguía cerrada, una muralla invisible había comenzado a derrumbarse. El rabo de Ranger, que normalmente colgaba flácido en derrota, se movió. Al principio fue apenas un latido, un leve vaivén. Pero con cada roce de la mano de Ethan, el movimiento cobraba vida, como si el perro estuviera recuperando, centímetro a centímetro, una parte olvidada de sí mismo. Ethan alzó una mano para secarse el rostro y dejó escapar una risa breve, ahogada entre sollozos. Fola, susurró con la voz aún quebrada. Me llamo Ethan. Las orejas de Ranger se movieron hacia adelante, atentas, como si reconocieran el nombre, como si algo dentro de él respondiera a esa voz. Ethan volvió a hablar. Esta vez sus palabras eran suaves pero seguras. Sé lo que sé. Siente cuando todos piensan que estás demasiado roto. Para intentarlo de nuevo, Ranger avanzó un poco más y esta vez apoyó toda la cabeza en su regazo, rindiéndose a esa conexión invisible que ahora los unía. Ethan puso ambas manos sobre el cuello del perro. Pudo sentir aún la tensión allí, pero también algo más, algo frágil, sí, pero lleno de posibilidad. El pastor alemán soltó otro suspiro, no de miedo, sino de rendición tranquila, y cerró los ojos, como si por fin creyera que estaba a salvo. Una voluntaria se arrodilló junto a Ethan, con los ojos brillando de emoción. No ha dejado que nadie lo toque así, murmuró conmovida. No sabes lo que acabas de hacer por él. Ethan levantó la vista, por primera vez en muchos meses. Su pecho se hinchó con una sensación que había olvidado. Pertenencia, creo. Creo que él también está haciendo algo por mí, respondió, con una media sonrisa empañada de lágrimas. Ranger movió de nuevo la cola, esta vez con un poco más de fuerza, como si celebrara esa afirmación, y en el pecho de Ethan una chispa se encendió en medio de la oscuridad que lo había acompañado desde el accidente, una chispa de esperanza, de propósito, de ser necesitado, por primera vez en mucho tiempo. Ethan comenzó a creer que sanar era posible, y fue Ranger, el perro, al que todos habían estado a punto de rendirse, quien le mostraba el camino de regreso. El gerente del refugio carraspeó suavemente y dio un paso al frente. Su voz, habitualmente firme y formal, se volvió casi un susurro de Ethan. Si tú quieres, podemos comenzar el proceso de adopción. Hizo una pausa breve, mirándolo con una mezcla de respeto y ternura. Está claro que Ranger quiere estar contigo. Por un instante, Ethan no pudo responder. Solo lo miró, con la boca entreabierta, incapaz de vencer el nudo que se había formado en su garganta. Sus ojos bajaron hacia el pastor alemán, que seguía con la cabeza apoyada en su regazo. Los ojos de Ranger, oscuros, intensos, tan humanos en ese momento, lo observaban con una pregunta silenciosa, una que no necesitaba palabras. Ethan tragó saliva con fuerza, sintió el calor del perro junto a él, el peso de su confianza, y asintió con lentitud. Sí, susurró, me gustaría más que nada, como si entendiera. Ranger movió las orejas con un leve brinco, y su cola barrió el suelo en un arco amplio y alegre. No ladró, no gimió, pero su cuerpo entero pareció relajarse por primera vez desde que llegó al refugio. Una voluntaria se apresuró a buscar el arnés especial que habían diseñado para perros, que acompañaban a personas en silla de ruedas. No era cualquier accesorio, estaba reforzado con hebillas de seguridad, y permitía a Ranger caminar al lado de Ethan sin tirones ni tropiezos. Había estado colgado allí durante meses, esperando a alguien que lo necesitara. La madre de Ethan se acercó en silencio. Sus manos temblaban mientras ayudaba a colocarle el arnés al perro. A pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, una lágrima cayó sobre su mejilla y se detuvo en la comisura de su sonrisa temblorosa. Ranger no retrocedió ante su contacto, solo bajó la cabeza, con docilidad, permitiendo que lo abrocharan, con paciencia. Cuando terminaron, dio un paso adelante y se apoyó levemente contra el costado de Ethan, como si dijera, sin palabras, estoy contigo. Juntos comenzaron a moverse hacia la salida del refugio. La silla rodaba suave,
acompañada por el sonido de las uñas de Ranger sobre el suelo pulido. A medida que pasaban frente a los demás caniles, el alboroto habitual del refugio pareció disminuir, los ladridos bajaron de volumen, algunos perros se quedaron en silencio, y en el aire flotaba una sensación que pocos sabían nombrar, pero todos podían sentir, algo especial estaba ocurriendo, algo extraordinario. Ethan lo sintió también, por primera vez desde su accidente. Tenía una sensación diferente al avanzar, ya no sentía el eco del vacío en su pecho cada vez que se desplazaba, no sentía el peso de la silla como una cadena, ahora, cada metro recorrido era un paso hacia una nueva vida. La puerta del refugio se abrió ante ellos. La luz de la tarde se filtró cálida, dorada, tiñendo la escena de un resplandor casi cinematográfico. Afuera, el mundo seguía igual, autos, árboles, ruido. Pero dentro de Ethan, todo había cambiado. Antes de cruzar la puerta, giró el rostro hacia Ranger. El perro lo miraba con expresión tranquila, su hocico ligeramente elevado, como si supiera que su vida también estaba a punto de comenzar de nuevo. Ethan le habló con voz baja, apenas audible. Vamos a estar bien, lo prometo. Ranger inclinó la cabeza y su cola se movió de nuevo, fuerte, convencida. Detrás de ellos, los voluntarios los observaban en silencio. Algunos lloraban abiertamente. Otros solo sonreían, como quien presencia algo sagrado y no quiere interrumpir. Una joven susurró, esto es exactamente por lo que no renunciamos. Y el gerente del refugio asintió, su voz casi quebrada, hoy. Uno de los nuestros se va a casa. La primera noche en casa fue extrañamente silenciosa. Ethan observó a Ranger recorrer con cautela cada rincón de la sala, olfateando los muebles, las alfombras, las esquinas. Su andar era lento, como si esperara encontrar una trampa o escuchar una voz brusca que lo devolviera al encierro. Pero no hubo gritos, no hubo cadenas, solo palabras suaves, un ambiente cálido. Y la voz pausada de Ethan diciéndole, es tu casa ahora, no tienes que tener miedo. Ranger se detuvo frente a un cojín mullido colocado junto a la silla de ruedas. Lo miró, luego miró a Ethan y finalmente se acostó ahí, en silencio. No se acurrucó del todo, sus patas seguían tensas, pero cuando Ethan estiró una manta para cubrirlo con cuidado, el perro soltó un leve suspiro y cerró los ojos. Esa noche Ethan no pudo dormir, no porque tuviera miedo, no por dolor, sino porque por primera vez en meses tenía algo que proteger, algo que lo necesitaba, y esa sensación era nueva, hermosa, un poco abrumadora, desde el accidente. Los días de Ethan se habían vuelto grises, las mañanas comenzaban con frustración y las noches con insomnio. Había dejado de dibujar, de reír, de mirar por la ventana con curiosidad, pero ahora había algo distinto en el aire, una respiración tranquila en el cuarto, un par de ojos que lo seguían con confianza, una presencia silenciosa que no exigía palabras, solo compañía. Al amanecer, Ethan ya estaba despierto cuando escuchó un leve movimiento junto al sofá. Ranger se incorporó despacio, estirando sus patas con torpeza, como si aún dudara de que todo fuera real. Ethan sonrió. Buenos días, compañero. Ranger se acercó despacio, apoyó la frente contra el borde de la cama, y la dejó allí, como si dijera, estoy aquí, sigo aquí. Durante los días siguientes, Ethan y Ranger comenzaron a crear sus propios rituales. Ethan aprendió a ajustar el arnés con más rapidez. Ranger, por su parte, dejó de mirar hacia todos lados al salir a la calle. Comenzó a caminar más cerca, su cuerpo cada vez menos tenso, en los paseos matutinos por el parque. La gente se detenía a observarlos. Algunos saludaban con una sonrisa, otros se acercaban para hacer preguntas. ¿Lo entrenaste tú mismo? No, respondía Ethan con una sonrisa tímida. Creo que él me está entrenando a mí. Ranger, con su andar firme y sus cicatrices aún visibles, se convirtió en una figura familiar del barrio, un símbolo de resiliencia. Pero para Ethan era mucho más que eso, era un ancla. Cada vez que tenía un mal día, cada vez que su cuerpo no respondía o los recuerdos del accidente volvían como sombras densas, Ranger lo sentía, lo presentía, y se acercaba, sin dramatismos, sin juicios, solo estaba ahí, y eso bastaba. Una tarde, mientras Ethan trataba de alcanzar una caja en el estante del pasillo, perdió el equilibrio por un instante. Su silla se inclinó hacia un costado y la caja cayó, derramando su contenido por todo el suelo. Ethan se quedó allí, frustrado, sin fuerzas para recoger nada. Entonces escuchó las patas de Ranger acercarse. El perro se agachó, olfateó entre los objetos esparcidos y con delicadeza recogió con la boca un cuaderno de dibujos. Lo llevó hacia Ethan y se lo entregó. El muchacho parpadeó. Luego rió entre lágrimas. Gracias, amigo, no sabes cuánto necesitaba eso, y lo supo. Oh, sí, lo supo. Pasaron las semanas, luego los meses, y en ese tiempo algo cambió no solo en Ethan y Ranger, sino en quienes los rodeaban. El joven, que antes apenas salía de casa, comenzó a asistir nuevamente a clases. Poco a poco, al principio, solo 2 días a la semana. Luego, casi a diario, siempre acompañado por Ranger, que caminaba a su lado como un centinela silencioso.
Los estudiantes se acostumbraron rápido a verlos juntos por los pasillos. Algunos se detenían a acariciar a Ranger, otros simplemente saludaban a Ethan con una sonrisa que ya no era condescendiente, sino genuina. Ethan, que antes se mantenía en la última fila, comenzó a levantar la mano, a participar, a reír. La presencia de Ranger a su lado le daba una fuerza que iba más allá de lo físico. Era como si el perro le recordara en cada respiración compartida que seguir adelante no solo era posible, sino necesario. Un día, el director del colegio llamó a Ethan a su oficina. Hemos visto el impacto positivo que estás teniendo, le dijo, sonriendo. Algunos profesores creen que sería maravilloso que compartieras tu historia en la asamblea del viernes. Nada obligatorio. Por supuesto, pero creemos que podrías inspirar a muchos. Ethan sintió que el corazón se le subía a la garganta. Hablar, frente a todo el colegio, contar su historia, exponerse. Bajó la mirada y vio a Ranger sentado junto a él con los ojos clavados en los suyos. No estás solo, parecía decirle. Nunca más. Ethan levantó la vista. Lo haré, respondió, con voz tranquila, pero solo si Ranger sube conmigo al escenario. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. El auditorio estaba lleno. Luces tenues, voces apagadas, el murmullo nervioso de cientos de estudiantes esperando que comenzara la asamblea. Cuando lo llamaron, Ethan se deslizó con seguridad hacia el escenario. Ranger iba a su lado, con el arnés brillante y el paso sereno. Al llegar al centro, la sala se quedó en completo silencio. Ethan respiró hondo, miró al público, luego bajó la mirada hacia su compañero, que lo observaba con calma, como si supiera que lo que estaba por decir era importante. Mi nombre es Ethan, comenzó, y hace poco más de un año pensé que mi vida se había terminado. Contó sobre el accidente, la rehabilitación, la frustración. Contó cómo había dejado de creer en los demás, en sí mismo, y luego habló de un refugio de animales, de un pastor alemán lleno de cicatrices, de una mirada compartida a través de una malla metálica. Ranger y yo, dijo con una pausa, no nos curamos de la noche a la mañana, pero desde ese día empezamos a caminar juntos hacia algo mejor. Un murmullo emocionado recorrió el salón. Algunos estudiantes se limpiaban los ojos, otros aplaudían en silencio. Ranger, tranquilo, se sentó junto a Ethan y apoyó la cabeza sobre su rodilla. El joven bajó la mano y acarició su pelaje. Él no solo es un perro rescatado, me rescató a mí también. Y con eso, el auditorio estalló en aplausos. No eran aplausos de lástima, ni de obligación. Eran sinceros, vivos, orgullosos. Ranger movía la cola suavemente. Ethan sonreía y por dentro sentía que algo muy profundo, algo que creía perdido para siempre, volvía a florecer. Unos días después de la asamblea, mientras regresaban del parque al atardecer, Ethan notó que algo en Ranger no estaba bien. El pastor alemán, siempre atento, caminaba con el paso más lento, su cabeza ligeramente agachada. No había alarma, ni quejido, pero algo en su forma de moverse, casi imperceptible para cualquiera que no lo conociera, le dijo a Ethan que algo no estaba bien. ¿Todo bien, amigo?, preguntó en voz baja. Deteniendo la silla, Ranger levantó la vista y movió la cola una sola vez, pero no se acercó como solía hacerlo. No empujó su hocico contra su brazo, solo se quedó ahí, quieto. Ethan llamó a su madre apenas llegaron a casa. Juntos llevaron a Ranger al veterinario de inmediato. El examen fue minucioso, una analítica completa, radiografías, evaluación neurológica. Después de una larga espera, el veterinario, un hombre paciente y amable, que conocía bien a la familia, salió con expresión seria pero tranquila. No es nada grave, él dijo, y el alma de Ethan volvió a su sitio. Pero Ranger tiene una pequeña inflamación en una articulación, probablemente causada por una vieja lesión mal curada. Vamos a tratarlo con descanso, antiinflamatorios y algo de fisioterapia. Estará bien, solo necesita tiempo. Timpo. Y Tean sabía muy bien lo que significaba sanar con tiempo. Durante las semanas siguientes, sus roles se invirtieron. Ahora era Ethan quien se despertaba varias veces en la noche para vigilar a Ranger, quien preparaba con esmero su alimento especial, quien lo acariciaba durante sus ejercicios suaves, y Ranger, aunque algo apagado por momentos, nunca perdió esa chispa en los ojos. Sabía que estaba cuidado, sabía que no lo dejarían solo. Ya no. Una tarde, mientras el sol caía por la ventana del dormitorio, Ethan se sentó junto a Ranger en el suelo. Con esfuerzo, bajó desde su silla y se acomodó junto a su perro, que reposaba en silencio, su respiración pausada. Ethan pasó la mano con suavidad por su cuello. ¿Sabes?, murmuró, no sabía lo fuerte que podía ser, hasta que tuve que serlo por ti. Ranger ladeó la cabeza como si comprendiera cada palabra, y quizás, en su lenguaje silencioso, lo hacía. Ese proceso lento, a veces frustrante, pero lleno de amor, los acercó más que nunca. Ranger comenzó a mejorar. Sus movimientos recuperaron firmeza, sus ojos brillaban más a menudo, y un día, al terminar una pequeña caminata en el jardín, hizo algo que Ethan nunca olvidaría. Se detuvo, se giró hacia él, y apoyó su frente en la rodilla del muchacho, justo como aquella primera vez. En el refugio,
Y Ethan supo, sin duda alguna, que estaban completos, que no eran un niño y su perro, eran dos sobrevivientes, dos corazones que se habían reconstruido uno al otro, y no importaban las cicatrices ni las limitaciones, ni los días difíciles, se tenían, y eso bastaba. Pasaron los años, el tiempo, con su andar incansable, transformó muchas cosas. Ethan ya no era el adolescente quebrado por la pérdida, ahora tenía 21, estudiaba psicología con la firme intención de ayudar a jóvenes que, como él, habían sentido que el mundo se les desmoronaba bajo los pies. Vivía en un pequeño apartamento, lleno de luz, plantas en las ventanas y libros, desparramados por los estantes, y como desde aquel primer día en el refugio, nunca estaba solo. Granger, ya más gris alrededor del hocico, lo seguía con el mismo paso sereno de siempre. Sus movimientos eran más lentos, claro, pero sus ojos eran los mismos, atentos, sabios, leales, habían pasado por mucho juntos, y cada cicatriz, visible o no, contaba una historia que los unía más. Una tarde, Ethan recibió una invitación especial. El refugio donde había conocido a Ranger celebraba su 10º aniversario. Querían que él hablara, que contara su historia. Al principio pensó en rechazarla, no por miedo, sino por pudor. Pero cuando bajó la mirada y vio a Ranger durmiendo junto a la puerta, comprendió que era momento de cerrar un ciclo, de volver a donde todo comenzó. La tarde del evento, el refugio estaba lleno de familias, niños, voluntarios, antiguos trabajadores. Habían decorado con guirnaldas, fotos de adopciones pasadas. Y había un escenario pequeño con un micrófono sencillo. Ethan subió lentamente, esta vez no en silla de ruedas, sino con la ayuda de un bastón ortopédico. Ranger iba a su lado, aún imponente, aunque su andar era más pausado. Cuando tomó el micrófono, la multitud se hizo silencio. Hace 5 años que comenzó, su voz cálida. Vine a este lugar sin esperar nada. Pensaba que la vida se me había escapado entre los dedos. Y entonces, lo vi. Miró hacia su compañero, que estaba sentado junto al escenario, la mirada serena clavada en él. Vi a un perro que también había dejado de esperar. Uno que tenía cicatrices en la piel, como yo las tenía en el alma. Se detuvo, respiró profundo. Su voz no temblaba, era firme. Ese día, sin palabras, sin promesas, decidimos sanar juntos. Hubo silencio. Luego aplausos, no de cortesía, sino de respeto, de admiración, de emoción genuina. Después del evento, decenas de personas se acercaron a saludar, a agradecer. Padres, jóvenes, voluntarios. Algunos lloraban, otros solo querían tocar a Ranger y decirle gracias. Esa noche, ya de regreso en casa, Ethan se sentó en el sofá y acarició con lentitud la cabeza de su amigo. Ranger descansaba tranquilo, su respiración pausada, como si supiera que había cumplido su misión. Ethan apoyó la frente contra la de él y susurró: gracias por quedarte, por enseñarme, por no rendirte ni de mí, ni de ti. Y por un largo rato, no hubo más que silencio, un silencio lleno de amor, porque a veces, las historias más poderosas no terminan con grandes gestos ni palabras brillantes. A veces terminan en una sala tranquila, con la cabeza de un perro viejo sobre el regazo de alguien que fue rescatado por su amor. Y así, dos almas que un día fueron consideradas demasiado rotas para ser amadas, se convirtieron juntos en el testimonio viviente de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla, porque hay vínculos que transforman, vínculos que salvan, y a veces todo empieza con una mirada a través de una jaula.